Hoy vamos a iniciar un nuevo estudio de la Biblia y precisamente vamos a hablar del Santo Libro de Dios, de la Palabra de Dios, de la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia, ya que así conocemos, o así se conoce en su mayoría, al libro de Dios o al Santo Libro de Dios se le conoce como la Biblia. Y vamos a iniciar hoy este estudio debido a la gran interpretación diferente que algunos le dan, ya que hay muchas religiones o hay muchos grupos religiosos y que todos tienen como base la Biblia, y como hay una gran confusión por todo el mundo de que por qué en tal religión, si tienen como base la Biblia, hacen algunas cosas y en otra religión, teniendo como base la Biblia, hacen otras cosas. Es por ello que nos ha llamado la atención darle este estudio o estudiar todo lo relacionado al Santo Libro de Dios, a la Biblia como normalmente le conocemos. El nombre de la Biblia proviene del griego al latín, que lo que significa son los libros. Los libros es lo que significa Biblia. Se ha mal utilizado la palabra Biblia al ponerlo, por ejemplo, hay por ahí la Biblia de las matemáticas. En general, el mundo blasfema el nombre de Dios o las cosas sagradas de Dios de diferentes maneras, a veces por desconocimiento o a veces con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra Biblia, solamente debe de ser aplicada al libro de Dios por el significado del griego al latín, la Biblia, ya que significa las Santas Escrituras. Ya en español lo que significa la Biblia son las Santas Escrituras. De ahí que no puede haber algo más que se llame Biblia, ni Biblia de las matemáticas, ni Biblia del ajedrez, ni Biblia de nada, porque estarían utilizando algo sagrado, mencionando algo sagrado en algo terrenal. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 2, dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y aquí es donde se saca el significado del griego al latín y se da como en el castellano la Biblia, de las Santas Escrituras. Por ello no debe de haber ningún libro en el mundo que tenga como principio de nombre la Biblia de algo, porque esta es las Santas Escrituras de Dios, algo sagrado, algo divino, que no debe de ser mezclado y que no lo deberían de utilizar para anunciar o para vender, poniendo algo tan sagrado como es la palabra de Dios. La Biblia es a su vez un solo libro y contiene también 66 libros. Son los que contiene la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Por qué se menciona nada más un libro? ¿O por qué se menciona el Santo Libro de Dios? ¿O por qué se menciona la Biblia si son muchos libros? Bueno, eso es porque toda la Biblia tiene una unidad de tema, una unidad en propósito, una unidad en utilidad. Tiene una armonía desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En todo lo general de la Biblia está unida. Por ello puede ser un solo libro y a su vez encontramos 66 libros en un solo libro. De ahí que nos manda a referencias bíblicas para que nos amplíe el conocimiento cada tal o cual libro. Libro si es acertado decirlo. Porque aunque obviamente las cartas paulinas y las cartas generales, como su nombre lo dice, son cartas, también puede ser llamados libros. Se dice cartas porque Pablo las enviaba con un emisor hacia tal o cual iglesia de Cristo, ya sea la ubicación en Tesalónica, en Colosenses, en Colosas. Por eso se les llegó a llamar cartas. Pero realmente estando dentro del libro de Dios son libros. Es decir, la carta de Pablo a los romanos se puede mencionar muy claramente y muy entendible y muy acertadamente el libro a los romanos, el libro a los colosenses,
el primer libro a los tesalonicenses. Caso contrario, con los del Antiguo Testamento, no es válido llamarle a la primera de Samuel, segunda de Samuel, porque entonces estaríamos utilizando como cartas lo de Samuel cuando son libros. En el Antiguo Testamento tiene que ser primer, segundo libro de Samuel, primer, segundo libro de Reyes, primer, segundo libro de Crónicas. Y en el Nuevo Testamento las dos maneras de decir son aplicables. Primera carta o la primera carta de Pablo a los tesalonicenses o el primer libro de Pablo a los tesalonicenses. Es un solo libro, aunque son 66 libros, porque la armonía que presenta la Biblia. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 32, el pasaje de la Escritura que leía era este. Un pasaje que iba leyendo el eunuco etíope, pero dice el pasaje de la Escritura, cuando en Romanos nos dice que estaba escrito en las Santas Escrituras en plural, y aquí lo menciona ya en singular, como una sola escritura. Es por lo que hemos mencionado. Tiene una unidad, la Biblia, el libro de Dios tiene una unidad en propósito, en utilidad, en conocimiento, en dar al hombre una unidad de escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nos ha dado ese gusto de poder transmitir este estudio de la Biblia, y con ello vamos a ver, a lo largo de este estudio, vamos a ver el origen de la Biblia, vamos a ver el lenguaje de la Biblia, vamos a ver la composición de la Biblia, cómo está compuesta la Biblia. Ahí es donde vamos a ver por qué unas versiones tienen 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, hay otras versiones que tienen 45 libros en el Antiguo Testamento. Ahí nos vamos a dar cuenta en ese punto, en la composición de la Biblia, por qué y por qué está acomodada de una manera. En este caso estamos estudiando la Reina Valera, la versión Reina Valera, que está acomodada por ley, por historia, poesía, libros de profetas mayores, libros de profetas menores, evangelios, historia de la iglesia, cartas paulinas, cartas generales, Apocalipsis. ¿Por qué está acomodada de esa manera? Y porque hay otras versiones que están acomodadas de otra manera. Cuando lleguemos a ese punto, la Biblia tiene una forma ascendente en tema, en la forma temática. La Biblia no está acomodada en forma cronológica, ni siquiera en los evangelios. El Evangelio de Juan no está acomodado cronológicamente en algunas partes. Pero se nota más en el Antiguo Testamento cómo la temática de la Biblia es la que va guiando la forma de cómo acomodar los libros. Vamos a ver cada sección, a qué se refiere cada sección de la Biblia, y también vamos a ver cada libro, cuál es el tema de la Biblia, y vamos a darnos cuenta cómo es en forma ascendente. Empieza con el origen del mundo y termina con el término del mundo. También vamos a ver el contenido de la Biblia, qué es lo que contiene. Y ahí nos vamos a dar cuenta toda la voluntad de Dios, todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios. También vamos a ver la utilidad de la Biblia, una utilidad benéfica, porque hay muchos por el mundo que han sacado provecho equivocadamente del santo libro de Dios. También vamos a ver el propósito de la Biblia, por qué Dios nos dejó su santo libro. Y por último también vamos a ver cómo se puede entender la Biblia, de qué manera podemos entenderla. Es decir, todo este estudio vamos a estar viendo a partir de hoy. Esperamos sinceramente que sea de beneficio y que pueda quitar algunas dudas en cuanto a la Biblia, en cuanto al libro de Dios, el por qué tanta mala información, por qué tanto confusión, y todo eso esperamos resolverlo, todas esas dudas, con este estudio titulado La Biblia, como el santo libro de Dios, como las escrituras, como la escritura, que ya hemos dicho en una forma muy sencilla a través de esta pequeña introducción de la Biblia, el por qué el nombre y el por qué se menciona tanto plural como singular, por la armonía y por la unidad de la Biblia. Dios los bendiga.